un giro de tuerca más en esa obsesión por ir minando la independencia judicial, por asaltar la justicia. En definitiva, es la deriva hacia lo que se llama justicia popular. Pero luego vamos a hablar de lo que está ocurriendo con este tema. Vamos a hablar con Salvador Viada, tenemos, ¿verdad? Sí, conexión. Salvador Viada. Del Foro Independiente del presidente de la Judicial, por lo que está ocurriendo, por el golpe a la justicia que ha presentado el Partido Socialista, que es una auténtica barbaridad, que además... mucha gente se está preguntando, dice, ¿lo presenta cuando ya le ha comunicado Junts que no se lo va a respaldar? Sí, esto es lo que tiene la inercia de ser un dictador, que efectivamente lo presentas incluso en el peor momento, porque tienen claro que quieren acabar con los procesos judiciales que rodean en estos momentos por corrupción al gobierno, al PSOE y al propio Pedro Sánchez. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas noches. Oye, te pregunto, ¿te ha convencido esa contabilidad? No sé cómo llamarle. O sea, porque si la ponemos en el abecedario, o sea, la A es la real, sí, la contabilidad del PSOE. La B tiene toda la pinta de que es la que ha debido grabar Mariano Moreno, la que ha debido copiar y se ha llevado él. Que deben estar, vamos, en un pánico, como dicen en mi pueblo, que les temblequean los cascabijos. Y a Moreno mucho. Claro. Y Moreno a esta, como le llamamos a esta contabilidad, porque es una especie de cómic, es una especie de chiste. C de cómic. C de cómic, ¿no? Claro, porque es como una especie de revoltijo. Corrupción empieza por C, ¿no? También corrupción para desviarnos, un poco para entretenernos, se creen que nos van a entretener, pero algo tenían que hacer, porque si saben que Moreno se ha llevado la auténtica y no saben si mañana va a ser capaz de aguantar el tipo... Mañana explica la comparecencia. Pues... Claro, Mariano Moreno, ¿por dónde pasa? Por el Supremo. Y eso ya es más complicado, claro, ¿no? Es que no es lo mismo que ir al Senado como testigo. Y decir, no digo nada, no sé qué. No. Entra como testigo, es decir, que tiene la obligación de decir la verdad. Exacto. Y como el juez Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Que tú esto te lo sabes, de procedimientos judiciales, todo lo que quieras y más. Si el juez observa que las preguntas lo pueden llegar a incriminar, lo normal es que por una especie de ansia de protección, que es normal, porque si no te pueden acusar de violación del derecho a la defensa, le diga: pare el carro, no siga. Que usted en estos momentos pasa de estar de testigo a que va a recibir un auto donde se le cita como investigado, y no se preocupe que ya le diré yo cuando tiene usted que hablar. Yo creo que tiene muchas probabilidades de que eso pueda suceder mañana. Es decir, es que las preguntas van a ser muy concretas y muy directas. Si de repente el juez Leopoldo Puente interpreta pues que Mariano Moreno, que esta mujer Celia Rodríguez, están esquivando Rodríguez, que es la secretaria la trabajadora que tenía Ferraz, los cajones famosa, llenos de dinero. Eso, la que decía, venid ya por el dinero, que no me gusta tener tanto dinero en el cajón. Que no me cabe. Pues claro, si en un momento dado el juez que interpreta se me salen los billetes, que están dando evasivas, que no contestan claramente y al final no están cumpliendo con su declaración como testigos, que están obligados a contestar a todo y decir la verdad, ahí puede decir Leopoldo Puente: hasta aquí, quietos, parados, se acaba la declaración y ustedes van a volver otro día, pero ya en calidad de investigados y con abogado. Miguel Ángel, mañana Mariano Moreno acude sin asistencia letrada, no va con abogado. Efectivamente, van como testigos. Va a pecho descubierto. Hay a veces que les permiten ir con un abogado de compañía. En principio, ninguno de los dos tendría que ir acompañado de abogado, porque van como testigos y tienen que responder todo y decir la verdad, por supuesto, a lo que les pregunten. Dinos un dato que estabas comentando antes a micrófono cerrado sobre esta contabilidad de 1 millón. O sea, aparece 1 millón en la contabilidad que ha presentado el Partido Socialista, que ya se les tenía que caer la cara de vergüenza. Han presentado desde 2017 una disposición en metálico, en fajos, en chistorras de 1 millón. No, en chistorras no, que dicen que no había billetes de 500. Bueno, hay que saber, de lechuga. Mira, no voy a revelar. Pero la Lumis. No voy a revelar algo que publicaremos pasado un determinado tiempo, ¿vale? Sobre las chistorras en el PSOE, ¿vale? Pero que vayan poniendo en cuarentena esa frase de que no había chistorras. Pero 1 millón de euros desde 2017 hasta 2024 en metálico que se movía en Ferraz. ¿Cuánto era exactamente de todo ese dinero lo que aparece sin identificar con respecto a perceptor? Es decir, aparece con un sujeto genérico. Sí. Dábamos billetes a puntos suspensivos. 750.000 euros. Está mal, ¿no? O sea, son 940.000 que declara hoy el PSOE en ese papelucho que se han sacado en un Excel a última hora, antes de la declaración y tal. 940.000 euros en efectivo, que ya de por sí es una auténtica burrada. Casi 1 millón de euros que sacan del banco para tenerlo en efectivo en el Partido Socialista. O sea, es que simplemente ese dato ya apesta. ¿Para qué quiere 1 millón de euros casi el Partido Socialista para tenerlo en caja de Ferraz? Eso ya huele fatal. Pero es que luego entras en el detalle y de esos 940.000 euros que son en total, solo justifican en
Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y el equipo Secretaría de Organización, que se han sacado de la manga, equipo Secretaría de Organización, 190.000 euros. ¿Dónde están los otros 750.000 euros? Ahí no identifican. Entonces, lo que comentábamos también fuera de micro, a lo mejor... ¿Es esa la contabilidad que se ha llevado Mariano Moreno? Es que a lo mejor ahí, si entramos al detalle, Carlos, entendemos la confesión de Pedro Sánchez de yo también hago liquidaciones de gastos de vez en cuando. Por si acaso. Liquidaciones de gastos. Eso estaba claro que por si acaso. Y yo te digo, otra cosa que enfada mucho a la y gente... la alegría también, lo ha reconocido. Sí. Y con toda la razón. O sea, ¿pero qué es esto de pagar más de 1.000 euros en efectivo desde el año 21? O sea, no te puedes comprar ni una lavadora si es de más de 1.000 con el dinero y tú estás ahí dando... Salvo si eres del PSOE. Tú pones la norma para todos, pero luego tú te la saltas. O sea, Luis María Pardo, que nos está escuchando ya. Luis María, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Justicia Europa. Luego vamos a hablar, que lo sepas, bueno, ya he hablado en el editorial también de lo necesaria que es la acusación popular y de que todo esto que estamos viendo, sin acusaciones populares, en ausencia de una fiscalía independiente, nunca jamás lo hubiésemos visto. Pero ¿cómo te has quedado, Luis María, al ver ese documento? Que, por cierto, el Partido Socialista lo está vendiendo y diciendo, con esto queda acreditado todo. ¿Qué queda acreditado? Si hay más de 700.000 euros que no se sabe quiénes iban. Pues mira, yo tengo dos dudas. La primera es por qué no está declarando mañana el actual gerente del Partido Socialista, o por lo menos la persona que ha emitido ese certificado, ya que no estaría más un careo, ¿no?, entre Mariano y el que fuera el responsable de las finanzas actuales, Ana María para Fuentes. determinar por qué en julio no se aportó esto. Claro. Porque claro, vamos a ver, la gente se piensa de que esto ha sido aportado porque... No. Esto, en julio de este año, se solicitará una serie de documentaciones respecto de José Luis Ábalos y el Partido Socialista tuvo a bien presentar, como hubiera dicho Miguel Ángel, otros papelajos allí que dijo, bueno, por esto yo presento esto y un Excel y arreglado. Pero después viene un informe de la UCO, donde ese informe de la UCO le viene a decir al juez instructor, oiga, aquí hay una serie de pagos que no sabemos de dónde vienen, pero el Partido Socialista en ningún momento abrió el pico para decir de dónde llegaban. Y hoy sabemos que por lo menos hay 1 millón de euros, 1 millón, desde el 2017, que fue sacado al parecer del banco, llevado a la sede del PSOE y al parecer del Banco de España, para repartir liquidaciones de gastos, fijado, donde Luis María, casi 250.000 se lo llevó a la Secretaría de Organización. Luis María, por cierto, ¿te has fijado, ¿te has fijado, Luis María, seguro que sí, en el nombre de la compañía de furgones blindados, la remesadora que movía el dinero? ¿No te has fijado? Es que mira... Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué compañía podría ser, teniendo en cuenta que es el Partido Socialista de José Luis Ábalos, Santos Cerdán? Hay una, te doy una pista, ¿eh? Hay una de Jessica, de Carlota se enrolla que te cagas. Hay una compañía por ahí muy grande que se llama Lumis. ¿Tú cuál crees que podría ser? Pues era Lumis. Lumis con 2 O's. Bueno, vale, pero pronunciado es Lumis. ¿Yo qué les haga? Es todo tan sórdido. Sí. Es todo tan sórdido. Y yo mañana, habéis hablado de esa contabilidad B, C, contabilidad FA. Sí, yo Z creo de que Zafio, sí. El que fue gerente, que al parecer pues tiene una copia, ¿no? No sé si es la copia original o no, pero yo creo que ha dicho, bueno, yo me la llevé por si o por lo que pueda pasar. Exacto. Precisamente mañana. O sea, Además, ¿cuál en su crees que ha condición sido? de testigo, yo creo que mañana va a tener que responder también a Le vais a Acusación preguntar Popular por esto. Unificada. Sí, hombre, yo creo que mañana va a ser un día de no me acuerdo, Carlos? Ya. No me acuerdo. Luis María, a ver si el no me acuerdo toca la moral del magistrado instructor y dice, usted no se acuerda, le voy a hacer como peinado. Se vaya, se instruya y vuelva. Ya. Luis María, ¿cuál crees que ha sido el motivo para que el Partido Socialista filtre ahora este documento? Te doy varias opciones. 1, sabe que mañana hay altas probabilidades de que Mariano Moreno salga imputado y quiere sentar un guión previo de esto es lo que hay que decir y aquí vamos a ir todos coordinados. 2, tiene pánico
por el hecho de que efectivamente, como ya se ha publicado, Mariano Moreno, el anterior tesorero, se haya llevado una copia, pero se ha llevado la copia de verdad, donde aparece exactamente quién ha recibido ese millón. No solamente 200 y pico mil euros y falta todo el resto. Opción C, se ha dado cuenta de que el proceso puede acabar con una imputación del propio Partido Socialista y ha preferido intentar dejar constancia de que colabora en algo, aunque desde luego si es esta opción, esto ni colaboración ni historias, porque parece un cómic esa presentación. ¿Por qué crees tú que ha presentado ahora este documento? Pues la verdad es que si mañana el instructor decidiera cambiar la situación procesal del que fue el exgerente, no tendría más remedio que imputar al Partido Socialista una financiación irregular, porque no se entendería, digo, a nivel penal, que este hombre viniese a declarar y el juez, bueno, pues tomase su declaración como vaga, inexacta o que está intentando evadir la acción de la justicia y no imputar al Partido Socialista, porque al final él era el gerente de un partido, ¿no? El gerente, en este caso, del Partido Socialista. Por tanto, yo no descarto que a raíz de lo que pueda suceder mañana, no solamente él o la señora Celia puedan acabar siendo imputados, sino que el propio Partido Socialista pueda acabar siendo imputado, porque yo no entendería que ellos acabaran siendo imputados sino el partido. Lo que pasa es que es una tomadura de pelo al juez, ¿no? Lo que pasa no es es una tomadura de pelo al juez, además. No, Mandarle ahora eso... unos papeles que que no hay quien los entienda y que está claro que son un fake. Pero ¿sabes lo que pasa, Carmen? Que esta gente, cuando pasan unos años, se olvidan de todo, ya no se acuerdan de nada. Y entonces yo sé lo que van a decir. Van a decir que en el partido hay miles de personas, entonces que es muy difícil acordarse. Y sí, había unos registros, bueno, yo tengo una copia, pero no me acuerdo dónde la tengo. Es decir, son auténticos profesionales de poder defenderse ante la justicia. Pero Luis María, si vamos al documento, que a fin de cuentas es lo que mañana va a ver el juez y lo va a cotejar con las explicaciones del ex tesorero, que era el tesorero en la época en la que parece, porque yo ya no negaría que hubiera habido movimiento de fajos brutal después de él, porque por ejemplo un tal Santos Cerdán ya sabemos que en una primera atacada se llevó 21 sobres, con lo cual está claro que los fajos han corrido en época de Mariano Moreno y en época de Ana María Fuentes, diga ella lo que quiera, que es la tesorera actual. Pero cuando vea este documento, nosotros mañana llevamos una información, Luis María, donde mostramos varias incoherencias o barbaridades, cada uno que le llame como quiera. Aparecen fotografiados por parte de la UCO sobres que no aparecen en el cotejo. Si te vas al listado, hay sobres, y en concreto uno que ha visto todo el mundo, el famoso de 826,73, que tenía un post-it puesto que ponía Celia. Esa fotografía, que yo creo que la tiene todo el mundo en mente, esa fotografía no aparece en el listado. Aparece otra cuantía distinta. Aparece una cuantía de más de 1.000 y pico, aparecen otros movimientos, pero ese sobre en concreto no aparece. Y la Guardia Civil no pudo fotografiar todo, simplemente accedió a las fotografías que habían sacado las propias secretarias entre ellas. Es decir, si hubiese sacado las fotografías de todos los fajos, yo estoy convencido de que salían pagos no registrados, es decir, una contabilidad B demostrada por todas partes. Aparece un movimiento de 30.000 euros de estos no identificados justo después del último Congreso Federal. Y no se sabe quién lo ha recibido. Y ahí, en teoría, Santos Cerdán estaba colgando ya de un hilo, aunque lo ratificaron precisamente para no dejarle vendido de cara a lo que iba a pasar judicialmente, y José Luis Ábalos, en teoría, ya no pintaba nada. Aparecen movimientos a nombre de Santos Cerdán violando la ley antiblanqueo, con movimientos de 1.100 euros, 1.090 y pico, todos violando la ley antiblanqueo. O sea, mañana cuando el juez coja el documento y empiece a ojearlo, o si lo ha empezado a ojear ya, va a decir, ustedes me están vacilando, ¿no? Se va a pillar un globo. Sí, están buscando una excusa, ¿no? O a lo mejor una cierta protección para los que van a ir a declarar, en el sentido de estaros tranquilos que el partido pues se encuentra detrás vuestra. Pero claro, yo en el Partido Socialista esa afirmación sería cuanto menos dudosa. Lo que está fuera de todo debate es que las cantidades, Carlos, son, podríamos decir, estratosféricas, aunque la gente le piense que no, lo son para un partido político. Además, en esa cuantía del 1.000.000 de euros, que si me corregís, estamos hablando del 2017, es decir, previo a todo lo que sucedió
después hace todavía que esto sea, pues que sea más llamativo, ¿no? Como, según ellos, 1 millón de euros se dispuso de dinero en efectivo. Yo te digo mi opinión personal y lo que creo, yo no me lo creo. Es decir, aquí estamos hablando de una suma seguramente muchísimo más importante. Desconozco si está en manos del exgerente esas cifras que se pudieron mover por parte del Partido Socialista, pero quiero recordar que alguien afirmó que España estaba dividida en cupos y a través de esos cupos váyase usted a saber cómo se financiaba el Partido Socialista. Luis María, un abrazo muy fuerte. A todos vosotros, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Luis María. Fíjate que empiezo a pensar, escuchándole ahora a Luis María, si esta estrategia no consistirá en sacar un señuelo lo suficientemente alto como para decir que en la contabilidad A tenía recogidos los movimientos, teniendo en cuenta que evidentemente todo de lo que estamos hablando es contabilidad A. Si hay una contabilidad B, evidentemente no aparece en la contabilidad oficial. Pero que si tú muestras una suma lo suficientemente importante como 1 millón de euros, puedes pensar, habrá venido de ahí todos los pagos. No sé, escuchándole a Luis María, digo, espérate tú, a ver si no van a estar jugando con nosotros hasta ese punto. Te saco una cifra que puede justificar la suma total de los fajos, de los sobres que se vayan a haber encontrado, con lo cual, de alguna manera, puedo dar explicación aritmética a lo que se ha visto. Cuando, como estaba diciendo Luis María ahora, vayamos a saber cuál es la cifra real. Porque si esto lo han plasmado, esta barbaridad lo han plasmado en un documento oficial, lo que aparezca en uno no oficial, y desde luego lo que hemos visto, Miguel Ángel, en todos los correos interceptados, en los mensajes, en las grabaciones, uno no cabe en ese millón, básicamente porque ellos hablaban, por ejemplo, en materia de petróleo, hablaban de 1 millón al mes. De 1 millón al mes. En las obras, solamente la parte que se habría llevado por su participación en Servinávar, Santos Cerdán, equivaldría ya a 5,1 millones. O sea, vayamos a saber cuál es la cifra real de lo que se ha movido en el Partido Socialista. No, fíjate, Carlos, hablando con algunos expertos contables, me decían esta tarde que cuando el Partido Socialista está reconociendo que ha sacado casi 1 millón de euros en efectivo, posiblemente sea para justificar o para blanquear todo el efectivo que tenían ya en Ferraz, porque obviamente sacar 1 millón de euros en 8 años es una auténtica barbaridad, pero luego hay unos aspectos que creo que es importante ponerlos encima de la mesa. En primer lugar, Koldo García, ¿por qué tiene que pagarle el Partido Socialista? Es el asesor del ministro de Transportes. ¿Qué pinta Ferraz dándole dinero a Koldo García? En segundo lugar, el papelucho de hoy. Equipo, secretaría, organización. ¿Qué es pero eso? qué vergüenza presentar ante un tribunal supremo el concepto equipo, secretaría de organización sin identificar quiénes forman parte de ese equipo. Es que eso en cualquier empresa te lo tumban cuando presentas unas cuentas, unos balances. Pero no nos olvidemos que están hablando, según ellos, de liquidaciones de gasto. La liquidación de gasto no solamente tiene un sentido de control dentro de la entidad, en este caso del Partido Socialista. Tiene sentido porque luego tú esos gastos los justificas para deducirte dinero. Personal Hacienda, intransferible. O sea, imaginémonos que le aparece a Hacienda equipo, secretaría de organización. Equipo, opinión sincronizada. Claro, seguro que hay una partida del PSOE, equipo, ese opinión se lo habría sincronizada. creído. Porque ese sí existe. Y luego no olvidemos, Carlos, el papel de Enriqueta Chicano en el Tribunal de Cuentas. Bueno. O sea, ¿qué le han dado a Enriqueta Chicano y qué se ha dejado ella dar como supuestas cuentas del PSOE? Porque esto es una tomadura de pelo. ¿Cómo que le han dado? El cargo. Equipo, secretaria, organización, y eso Enriqueta Chicano dirá, no, es que en el Tribunal de Cuentas nosotros solo fiscalizamos lo que nos dan los partidos. Entonces, ¿para qué está el Tribunal de Cuentas? Claro. Bueno, vamos a escuchar a Lucía Guadalupe, que nos va a dar un consejo sobre Division Home. Vamos a publicidad y a la vuelta, atención, vamos a hablar con Requeijo, con el periodista que ha sacado la información, porque a mí me parece una gravedad brutal. La persona clave, Alejo Miranda, en el Partido Popular en estos momentos, en la Comisión de Investigación en el Senado sobre corrupción, resulta que ha recibido 39 intentos de hackeo en el móvil durante ese tiempo. Ya saben, en ocasiones las herencias son un problema, discusiones interminables en las que no se llega a ningún acuerdo. La mejor decisión es dejarlo en manos de expertos. En Division Home le ayudarán a resolverlo comprando su porcentaje de la propiedad. No dejen que el problema se prolongue. Llame al 91 737 90 57 o entre en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia. Recuerde, llame al 91 737 90 57. Bueno, pues con lo que les estamos contando de este papel que ha entregado preventivamente, teóricamente preventivamente, el Partido Socialista, que ya veremos cómo acaba.
porque tiene que tener los ojos como chiribitas en estos momentos el juez diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Si no encaja con los informes de la UCO. ¿Pero qué me han presentado? Con esto entenderán efectivamente el golpe a la justicia de Bolaños, que por cierto, luego vamos a comentar otra noticia, vamos a hablar con Teresa Gómez, porque el segundo golpe, porque hay dos, va contra la UCO. Y en la UCO están intentando que, aprovechando la salida, porque lo elevan a general del actual jefe de la UCO, Rafael Yuste, están intentando colocar lo más cercano a Marlaska posible. Bien, ¿qué es lo que van a hacer? Intentar impedir que el teniente coronel Balas, el que estaba llevando todas estas investigaciones por parte de la UCO, es decir, un pata negra acreditado y muchísimo cuidado, no pueda estar de forma que le den otro destino y no pueda optar a ser el jefe de la UCO. En estas andamos. No vaya a ser que el que llegue resulte que es una persona que indudablemente va a combatir la corrupción. En esta estamos. Luego se lo vamos a comentar, pero vamos con el CalPlus. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, esa gente maravillosa que nos mima como nadie. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. En diciembre cumplirá su 5º aniversario en el club una socia santanderina que hoy cumple 70 años. Sé que le hace ilusión que nos acordemos de ella y le felicitemos desde aquí. Encarna Martín, muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de radio y gracias por escucharnos y ayudarnos a seguir aquí con su suscripción al Club de Libertad Digital, el programa de hoy para Encarna. Y vamos con los datos de contacto que me gusta recordar. Teléfono del club 914094002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues Encarna, que un beso enorme, que si a ti te hace ilusión que compartamos o que celebremos el cumpleaños, imagínate a nosotros, que un besazo para Santander, para todos los socios que tenemos allí, para todos los seguidores, Carmen, y para toda la familia de Encarna. La mejor quinta, la del 55. Así que bueno, muchas gracias, felicidades y que sigamos felicitándonos y que sigamos ahí fuertes. Y que sigamos gracias a vosotros, miembros del Club de Libertad Digital. Encarna, que un beso enorme y que de verdad, que feliz cumpleaños y todos los que te quedan con nosotros. A Encarna le queda un poquito lejos Madrid, pero Las Rozas, eso te iba a decir, pero a la gente que nos esté escuchando y que quiera compartir con nosotros un programa, hay que decirles que la próxima semana, concretamente el miércoles día 5, vamos a hacer un programa en directo desde Las Rozas, concretamente desde el Hub 232 de Las Rozas, en la calle Cálamos número 32. Así que si quieren acompañarnos, pues pueden ir allí. Hay entrada libre hasta completar aforo, con la colaboración de Visit Las Rozas y el Ayuntamiento de Las Rozas. Habrá visita especial. Visita sorpresa. Entrevista especial. Así que todo el que se quiera sumar, que se sume. De las buenas. Sí, nosotros malos como que no. Así que nada, encantadísimos de tenerles a todos allí. Bueno, creo que nos está escuchando ya Requeijo. Requeijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. Y vamos con una noticia que publicabas que a mí me parece importantísima. Lo digo porque, claro, por mucho que nos estemos acostumbrando a hablar de cloacas, a hablar de hackeos, a hablar de Pegasus, hombre, va y resulta que un senador, y más un senador que es clave en estos momentos en la comisión de investigación, que investiga los casos de corrupción, debería tener una cierta protección. Bueno, pues la noticia que publicabas hoy, Alejandro, coméntanosla. El senador del PP mejor colocado para interrogar a Sánchez detecta 39 intentos de hackeo de su móvil en un año, Alejandro. Sí, pues es una información que hemos podido acreditar que tiene que ver con los intentos de acceso al teléfono móvil del senador Alejo Miranda, senador del Partido Popular, que desempeña una función activa en la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado que aborda el caso Koldo. Entonces, lo que nosotros podemos acreditar, Carlos, es los intentos de acceso en su teléfono móvil. Efectivamente, hasta 39 a lo largo del último año. A partir de ahí, los motivos y el origen de esos intentos de ataque lo tendrá que determinar una investigación policial a partir del momento en el que este senador acuda a una comisaría a presentar una denuncia formal, como le recomendaron los policías del Senado cuando él comunicó estas incidencias. Lo que sí que transmite el Partido Popular es el temor a que estos ataques tengan que ver precisamente con su actividad como parlamentario activo dentro de esa comisión. ¿Y por qué teme eso el Partido Popular? Pues teme eso por los tiempos y los momentos en los que se producen esos intentos de acceso en su teléfono móvil, que coinciden con el momento en el que empieza esa comisión y él empieza a desempeñar esas funciones interrogando a los citados en esa comisión del caso Koldo, y que, según traslada el Partido Popular,
culminan de manera drástica en el momento en el que explota el caso Fontanera, el caso Leire Díez, donde se pone de relieve la existencia de una exmilitante o una trama que lleva a cabo maniobras para recabar información comprometida pues de rivales del gobierno y de personas que están investigando al gobierno. Ese es el temor que tiene el Partido Popular. El senador Alejo Miranda, en un primer momento, bueno, pues no le dio especial importancia, pero a partir de que la dinámica continuaba, él empezó a hacer pantallazos sistemáticamente cada vez que recibió un intento de acceso. ¿Cómo, Alejandro, cómo se dio cuenta de que le estaban intentando hackear? Pues eso te quería explicar, Carlos. Esto que alguna vez le habrá pasado a quien nos esté escuchando es que el teléfono te avisa de que hay alguien intentando acceder a tu teléfono. No, es que te he oído y a mí me ha ocurrido en varias ocasiones esta historia. Sí. A mí en alguna ocasión me ha pasado, ojo, no 38 veces, pero entra dentro de, no te voy a decir la normalidad, pero que a alguien le puede sonar que efectivamente está en su teléfono y le llega una comunicación a partir de la cual los sistemas de seguridad del propio teléfono te piden que verifiques si eres tú la persona que estás tratando de acceder al teléfono, y esto pasa cuando el teléfono detecta que hay un intento de acceso desde un lugar, por así decirlo, poco verosímil a tus movimientos habituales. ¿Podría haber habido determinados intentos que ni tan siquiera hubiesen hecho saltar ese sistema de protección? Eso lo desconozco, ¿no? No forma parte de la información que Alejo Miranda puso en conocimiento de la policía del Senado. Pero vamos, yo he podido acreditar con los pantallazos que él sí que hizo de sus intentos de acceso, pues que hay un intento de autorización o una petición de autorización desde Sao Paulo, donde no ha estado este señor en la vida, o donde no estaba en ese momento, que es lo más importante, de países de Asia, de países de Sudamérica, de Irak, es decir, lugares... Eso que suena a un hackeo encargado y que una empresa profesional utiliza esos países, ¿no?, como rebote. Correcto, que no necesariamente el hacker tiene que estar ubicado en ese país, sino que, bueno, pues a través de líneas de rebote, como bien apuntas, donde el intento de acceso te data o te ubica en ese lugar, pero no necesariamente lo están haciendo desde ese lugar. Y eso lo pone en conocimiento de su grupo parlamentario, lo pone en conocimiento de compañeros de partido, y él en junio del año pasado es cuando ya va a la policía del Senado a decir, oiga, está pasando esto. Esto hay que tener en cuenta que se produce en un momento en el que el Senado, no sé si te acuerdas, Carlos, que hace unos meses despidió a 2 informáticos precisamente por intentar acceder a las comunicaciones privadas de decenas de senadores de distintos partidos. Es decir, algún precedente en el Senado ya hay. Si viene de ahí, lo desconozco, y también lo desconoce el senador, porque ya te digo que no ha habido una investigación policial formal. Se da la circunstancia de que Alejo Miranda, que es este senador, tiene todas las papeletas para ser la persona que interrogue el jueves al presidente del gobierno. Evidentemente, quien nos está escuchando dirá, sí, claro, los hackers sabían hace un año que ya iba a interrogar al presidente del gobierno. No, nadie está diciendo eso, pero sí es verdad que los ataques, según reporta este senador, comienzan después de que él empieza a tener una participación pero además, activa. Alejandro, al final hay 3 personas, uno es Foronda, otro es Serrano y otro es Miranda. Entre los 3 tienen coordinación. Si entras en uno de los móviles puedes obtener información de los 3 porque evidentemente se están mandando mensajes. Sí. Más lo que pueda ir incluso más allá de la propia comisión, ¿no? Y ya te digo que es el momento en el que la policía, esto en junio del año pasado, acude a los policías del Senado, que hay una dotación fija siempre en el Senado, igual que en el Congreso de los Diputados. Él va en compañía de un compañero senador del Partido Popular. 3 policías del Senado analizan la situación y la recomendación que le hacen es que acuda a presentar una denuncia formal. Y no es hasta que se produce el estallido del caso Fontanera cuando el Partido Popular dice, ojo, igual esto tiene relación, pero ya te digo que eso es un temor que tiene el Partido Popular, de momento no confirmado policialmente. Pues Alejandro, enhorabuena por haber sacado esta información en el Confidencial, porque me parece muy importante que sigamos los pasos de todo este. Yo no sé si esto corresponde a la cloaca de Leire Díez, corresponde a otra cloaca, pero es cloaca. O sea, evidentemente un intento de hackeo a un senador es cloaca. No sé cuál, no sé con qué nombres o qué apellidos o qué DNI, pero es cloaca. Así que enhorabuena, Alejandro. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Bueno, un placer, Alejandro. Me parece gravísimo lo que está ocurriendo, ¿eh? O sea, estamos hablando de que España tiene que ser un Estado de Derecho. Ahora vamos a pasar a hablar del golpe a la justicia, que repito, el golpe a la justicia es doble. Bueno, podríamos decir que es doble, triple, hasta cuádruple, solamente el de la justicia. Pero es que por un lado es a la justicia y por otro lado es a la UCO. Es decir, todo lo que huele a investigación, y ahora estábamos hablando con Alejandro Requeijo de un hackeo a una persona que está en una de las posiciones clave en una comisión de investigación de la corrupción. Todo lo que está investigando la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, todo acaba recibiendo un cloaqueo. Sí. Todo acaba recibiendo un ataque o de cloaca, una especie de golpe para quitarle competencias a los jueces, un intento de acabar profesionalmente o no profesionalmente, porque hay que recordar que cuando la cloaca se refería, que tú esto te lo sabes perfectamente, Pérez, Miguel Ángel, cuando se refería al teniente coronel Balas, decía, bueno, con esto lo dejamos muerto. Pues chico, no sé, o sea, hay expresiones que ni en la intimidad, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, si os parece, de lo otro, porque yo creo que así vamos dibujando la fotografía perfectamente lo que está pasando en España del tema de la justicia, porque es brutal lo que está pasando. Y es brutal lo que está ocurriendo con un ataque múltiple, repito, a toda institución, Miguel Ángel, que decide investigar los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Y ya tenemos 3 testigos en la cloaca, uno que no quería serlo, que era Pérez Dolcet, pero reconoció que el mando principal de la cloaca era Pedro Sánchez, otro que fue Joaquín Parra, claro, que quería denunciarlo y quería hablar de lo que estaba pasando allí, y empezó a desvelar lo que estaba ocurriendo y dijo que Pedro Sánchez era el que mandaba en la cloaca. Y la tercera persona ha sido el fiscal Estampa, que ha entregado directamente una grabación en sede judicial, donde de nuevo se vuelve a decir que quien mandaba en la cloaca, o quien manda, habría que decirlo en presente, es Pedro Sánchez. Miguel Ángel. Sí, yo creo que esa grabación está a punto de caer. O sea, y estos hackeos, yo no sé de quién vienen, pero tienen un tufo a cloaca. Claro, yo no sé si de esta cloaca o de otra, pero tienen un tufo a cloaca. Yo luego te digo lo que pienso. Que yo creo que, o sea, es tan grave lo que está pasando en España, la fosa séptica en la que ha convertido España Pedro Sánchez, la España sanchista, ya no solamente es hablar de casos de corrupción, del asalto a las instituciones, no son las prácticas fomentadas por las cloacas del Estado de Pedro Sánchez, con este grupo organizado, con Leire Díez, con Pérez Dolcet, intentan hackear a un senador, que no sabemos si está relacionado o no, pero es tan grave ya simplemente el tema de las cloacas de Leire Díez, cuando se están dando indicaciones directas, según ese testimonio, por parte del presidente del gobierno Pedro Sánchez, que hay que hacer una limpia sin límites, que hay que revertir la situación, caiga quien caiga. O sea, esas son frases supuestamente textuales del mismísimo presidente del gobierno, y también súper grave, como decía en esa denuncia el fiscal Estampa, es que Leire Díez iba en nombre de altas instituciones del Estado y que esa reunión que mantuvieron con el propio fiscal Estampa iban a tener conocimiento de la misma Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Félix Bolaños, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Es que no hay ni un minuto en el que podamos bajar la guardia sobre lo que está pasando en este país. O sea, porque lo de las instituciones es muy grave. Sí. Lo de que tengamos a un fiscal general, que antes comentaba Carlos, es que no solo sigue en su cargo, sino que se ha permitido hacer nombramientos. O sea, un tío que está al borde del banquillo y hace nombramientos. Sí, sí. Después, lo de la cloaca. A mí no sé, no tengo datos. Requeijo lo sabrá. ¿Sabes el problema, Carmen? Que yo me temo que no vamos a llegar a tener esos datos. Porque si es una empresa o es una cloaca profesional o profesionalizada, habrá utilizado esquemas de hackeo con rebote en otros países. Pero qué casualidad. Y nos vamos a quedar en los servidores de Costa de Marfil, de República Dominicana. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que cuando juntas todas las piezas, y como dicen ahora los cursis, todos los puntos, pues todos los puntos dices, o sea, no. Qué casualidad que a este diputado que está participando haciendo preguntas en la comisión le hackean el móvil, y cuando se conoce lo de la cloaca dejan de hackear el móvil. O sea, vamos a ver, es que ya estamos hartos de que nos tomen por idiotas, ¿no? Las casualidades o sea, del Partido Socialista. Que no hay casualidades. O sea, como decías antes, Sandra, que no hay casualidades con el Partido Socialista. Todo está perfectamente medido. Fíjate, lo que ha hecho hoy Bolaños, sabiendo que esa ley ya le ha dicho Junts que no se la va a votar, es un acto de... O sea, me dais igual todo, me da igual todo. O sea, yo he dicho que esto lo hacía y lo voy a hacer. Y además, tenéis que saber las intenciones que tengo. O sea, sabiendo que lo más probable es que a lo mejor no llegue. No sabemos, porque lo de Jun también es para... Sí, bueno, es psicopático. Sí. Pero yo qué sé. Quiero decir, esa ley tienes que poder presentar devolución. Si no sale, pues a la mierda. Si sale, pues hay que debatirla y que no sé qué. O sea, que no es para pasado mañana, pero yo la presento hoy
porque os voy a dar en las narices a los jueces y a todos los que estáis siempre pensando que yo estoy muerto, que tienes estoy no toda sé la qué. razón, Carmen, porque esta mañana yo me acuerdo dándole vueltas y diciendo por qué presentan esta historia, claro, precisamente en un momento en el que ya saben que Junts les ha dicho que obviamente no se la van a respaldar, y tienes toda la razón. Aquí estoy yo y yo lo hago y yo voy a estar. ¿Y cómo lo han presentado? Que quede claro que sigo mandando, que estoy débil, que estoy delgado, que estoy quede yo, claro que os puedo seguir yo haciendo mal, daño. que estoy yo cabreado. No, yo sigo presentando esto, además, que luego no sale. Y además fijaros en cómo lo ha presentado, ¿no? Porque lo decíamos al inicio del programa, el encargado de presentar esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal ha sido el propio Félix Bolaños, que de hecho se ha llamado su ley Bolaños, y mirad con qué pomposidad presentaba él su propia reforma. Han tenido que pasar 12 papas, 4 reyes, 2 presidentes de la República, 2 dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que hoy el Consejo de Ministros aprueba la nueva ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento criminal de la democracia, que mejora, que agiliza, que moderniza y que europeiza nuestro proceso penal. Han tenido que pasar 12 papas para que llegue papá me cargo la independencia judicial. O sea, este es el gran logro que nos están vendiendo. Por mis narices os lo meto aquí y luego si no sale me da igual. Pero yo... Ha tenido más perlas, ¿no? Sí, ha tenido muchas perlas. Voy a dejar algunas y ahora damos paso a nuestro invitado a partir de esta presentación que ha hecho con toda la pomposidad del mundo, que a mí desde luego me ha dado, porque ha seguido, vergüenza ajena. Bueno, pues a partir de ahí ha dicho que la reforma pretende equipararse a otros países europeos. Ya hemos desmontado al inicio del programa que nada de parecerse, y ante quienes le recuerdan que en otros países la Fiscalía no está tan politizada, mirando qué responde. No podrá existir ninguna interferencia del Poder Ejecutivo en el Ministerio Fiscal, dado que no puede haber instrucciones ni del Gobierno central ni de los gobiernos autonómicos a las distintas fiscalías superiores autonómicas, pero es que todas las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, todas serán por escrito, serán públicas y estarán registradas. Ahora vamos a cotejar todo esto con Salvador Viada, que nos está escuchando ya, del Foro Judicial Independiente, a ver qué es lo que opina de todas estas cosas. Pero vamos con... le voy a poner un corte más a Viada antes de que le des paso, porque bueno, además también ha presumido de que la Comisión Europea nos ha felicitado por esa independencia de la Fiscalía. Yo no sé en qué mundo vive. Con un informe del Grupo Anticorrupción de Greco. Eso es. Sí. Pero además, una felicitación extraña, sí. Pero además quiero que escuchéis la respuesta que ha dado a quienes osan contradecirle y denuncian las injerencias del Gobierno en el Ministerio Público. Poner en cuestión la profesionalidad y la imparcialidad y la profesionalidad del Ministerio Fiscal, pues a mí me duele, pero sobre todo dolerá más a los fiscales cuando escuchen este tipo de críticas. Don Salvador Viada, que le había presentado, es presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que me había liado yo con el Foro Judicial Independiente. Don Salvador, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias. Emérito, es verdad, que además me lo dijo la última vez. Que ya me he jubilado. Sí. Nosotros le consideramos totalmente activo y se nos olvida la palabra emérito. Don Salvador, ¿cómo se queda después de escuchar que gracias a las leyes, claro que no es una, a las leyes Bolaños, resulta que los fiscales van a ser independientes, no van a poder recibir ninguna instrucción, y luego miramos al banquillo de los acusados y resulta que nos encontramos al fiscal general? Bueno, yo es que este señor, de verdad, vende las cosas como si vendiera un coche o un coche viejo. Es decir, te lo vende con un entusiasmo y con una... Y sin volante, Salvador. Bueno, pero si sabemos que esto no anda. Sí. Entonces, vamos a ver. Para que se pudiera afrontar una reforma como esta, creo que no va a salir por las mayorías parlamentarias, y entonces, pues eso me tranquiliza bastante, ¿no? El hecho de que las probabilidades de que salga son reducidas. Pero es que una reforma de esta naturaleza tendría que partir del presupuesto de que el Ministerio Fiscal debe cambiar sustancialmente su regulación. Hacerlo visiblemente independiente del Gobierno. Claro. Y es que esto... Decir que las comunicaciones se van a hacer por escrito, si ahora ya está eso así, claro. Las comunicaciones tienen que ser por escrito. Otra cosa que no se hagan. Que luego se hacen por teléfono y los teléfonos desaparecen. Bueno, don Salvador, efectivamente, estaba pensando en ese caso, cuando le llaman al fiscal responsable del caso al Estadio Metropolitano y le sacan del partido de fútbol para que envíe los correos, ¿dónde estaba la comunicación por escrito? ¿En paloma mensajera o...? Bueno, en realidad lo que él dice es que las comunicaciones con el Gobierno han de ser por escrito. Pero es que esto es una tomadura de pelo, porque claro, si tú le quieres dar una orden inconveniente a un fiscal general, una instrucción a tu fiscal general del Estado,
inconveniente no se la vas a poner por escrito. Le llamas y se lo dices. ¿Obedecerá o no? Pues hombre, vamos a ver, tú lo eliges. Y lo eliges como han elegido a este, es decir, un hombre absolutamente obediente. Pues claro, si el que venga detrás es del mismo estilo que este, pues todas las garantías que se nos dice por escrito. Pero es que esto no es así. Es que el sistema de elección del fiscal general del Estado no puede ser el elegir al jurista más dócil que se pueda encontrar y que lo haga el gobierno libérrimamente. Esto no puede ser. Entonces, ¿usted quiere reformar el proceso penal español? Empiece por la Fiscalía. Dele usted independencia a la Fiscalía. Y hay maneras de hacerlo. Pero aquí este área de la ecuación se olvidan de ella. Y aquí no... Esto no lo considero. Hago 3 o 4 reformas cosméticas. Alguna de ellas es importante. Por ejemplo, el hecho de que el fiscal general del Estado tenga un mandato más extenso que el que dura la legislatura, pues eso es importante porque poco a poco va desvinculando a los gobiernos de los fiscales generales. ¿Sabe lo que pasa, don Salvador? Que qué casualidad que se les ocurre ahora que pueden perder unas elecciones y por lo tanto prorrogar el mandato del suyo. Qué casualidad. Bueno, él ha dicho que Bolaños ha dicho que García Ortiz termina sí o sí el mandato en 2027, que por tanto él no va a poder prorrogar su cargo y que en todo caso el que nombraría al nuevo fiscal sería el gobierno que salga de las urnas en 2027, porque ha dejado claro que ellos van a agotar la legislatura. Dando por hecho que las elecciones son efectivamente en el 27, porque si no, claro. El próximo trimestre. Don Salvador. Dígame. No, esto, lo que estábamos comentando, que es que al final tienes toda la sensación de que efectivamente están sacando una norma ad hoc para conseguir frenar o para conseguir bloquear o boicotear los procesos actuales, cuidado, los de corrupción, y yo que me lo temo mucho, para que en caso de que se traslade esa instrucción judicial a los fiscales, poder lanzar actuaciones contra quien venga. Bueno, si imaginamos qué hubiera ocurrido con los procesos actuales, con un sistema como el que propone el señor Bolaños, pues evidentemente ni el fiscal general del Estado estaría sentado en el banquillo, porque la Fiscalía nunca hubiera investigado este asunto, ni el asunto de Badajoz estaría donde está, porque la Fiscalía va pidiendo el archivo, ni el asunto de la mujer del presidente del gobierno estaría donde está, porque la Fiscalía va pidiendo el archivo, y así sucesivamente. Entonces dices, hombre, con estos antecedentes uno dice, menos mal, como decía aquel, que hay jueces en Berlín. Bueno, pues que aquí el Poder Judicial es independiente. Tiene asechanzas el Poder Judicial también, pero una de estas, y quizá la más seria, aunque ya digo que esta reforma, que hoy la han presentado como si ya estuviera en vigor. Ha hecho falta no sé cuántos papas para conseguirlo. Bueno, falta la tramitación parlamentaria. Tiene que pasar por el Parlamento. Casi nada. Pero bueno, en todo caso, si esta reforma entrara en vigor, hubiera entrado en vigor en la situación actual, pues el escenario sería muy plácido, mucho más plácido lo que es para el gobierno actual. Imagínese también la policía judicial en manos exclusivamente de la Fiscalía. Don Salvador, vamos a quedar ya en esta entrevista de acuerdo en una cosa, porque yo me temo que vamos a tener que seguir dando esta batalla ahora, porque esta etapa acabará pasando, que nadie se nos deprima, esto pasará, pero vamos a tener que seguir dando la batalla por todo lo que usted está diciendo, que no puedo coincidir más con usted, con estos y con los que vengan, para dejar claro que tiene que haber una reforma de verdad del Poder Judicial y de la Fiscalía, de forma que ni unos ni otros, ni el del medio, ni el de arriba, ni el de abajo, que los jueces sean independientes y que los fiscales sean independientes. Y al que le fastidie, pues chico, es muy sencillo. Con no cometer casos de corrupción, te quitas los problemas. Fíjese que yo echo de menos, y se lo voy a decir de corazón, que por parte de la oposición hagan propuestas. Mire, el Partido Popular se comprometió a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General de Poder Judicial. Es un compromiso que ha llevado al extremo, es decir, boicoteo el funcionamiento, la composición del Consejo hasta que esta reforma entre en vigor. Bueno, pues ya está comprometido. Pero de la Fiscalía no ha dicho ni pío. Ya. Y eso, hombre, pero vamos a ver que estos son reglas del juego. Pues don Salvador, como contra el vicio de no dar está el de pedir, pues usted y yo vamos a quedar de acuerdo en que vamos a estar repitiendo esto hasta que no quede más remedio. Pues yo sí, y usted también. Sí, no lo dude. Le quiero hacer una pregunta a Carmen Tomás. Una pregunta de que no tengo el conocimiento para discernir esto. O sea,
¿por qué es mejor, es peor o es indiferente el que los casos los lleve, en los casos de instrucción, la instrucción de los asuntos los lleve un juez o un fiscal? Bueno, desde el punto de vista, digamos, técnico, en toda Europa y en los tribunales internacionales investiga, en muchos países de Europa, el fiscal. ¿Y por qué? Pues técnicamente el juez tiene dos misiones en la investigación. Uno, garantizar los derechos del investigado. Y dos, investigarle. Claro, son funciones que a veces entran en conflicto, sobre todo cuando tiene que tomar medidas cautelares contra él. Para evitar esta situación que en ocasiones ha generado abusos, no quiero remitirme a la época, en fin, de la Audiencia Nacional, aquel juez famoso y demás, el Garzón, es decir, aquellas situaciones extremas, para evitar eso, dice, bueno, pues vamos a disociar quién es el garante y quién es el investigador. Uh-huh. El garante es el juez de garantías y el investigador es el fiscal. Esa idea se ha ido extendiendo, el derecho anglosajón lo tiene muy claro, y poco a poco se va imponiendo en toda Europa. Pero claro, tiene un presupuesto, que es que la Fiscalía no puede estar manejada desde fuera por el gobierno. Este es lo primero. Entendido. Y si usted se fija en los tribunales internacionales, la Fiscalía es absolutamente independiente. Pero absolutamente independiente, claro. Así sí, pues pero de otra manera, pues no. Pues don Salvador, aquí quedamos conjurados para exigir eso. Venga quien venga, haga lo que haga y diga lo que diga. Jueces independientes, Consejo General del Poder Judicial independiente, fiscales independientes, mando de la Fiscalía independiente, y yo no sé si incluso pedir que esta historia de la dependencia jerárquica se vaya modificando en la Fiscalía. Pero bueno, aquí quedamos, don Salvador. Un saludo y muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo enorme. Vamos a ir a publicidad y vamos a volver con la otra cara de esta moneda del golpe, que es el golpe a la UCO. Vamos a hablar con Teresa Gómez. A mí me preocupa muchísimo el tema de la UCO. Y os repito, o sea, bendito sea Dios que hemos tenido fiscales, por ejemplo la Fiscalía Anticorrupción, que sí han sido independientes, jueces, muchos, que han sido independientes, un Consejo General del Poder Judicial que pese a todas las presiones ha mantenido y ha salvaguardado la independencia de los jueces, UCOs que cobrando una puñetera miseria, están haciendo lo que tienen que hacer y mucho más de lo que tienen que hacer, y acusaciones populares. Pero es que todos ellos están amenazados. Todos los que he citado están amenazados en estos momentos, con presiones de una cloaca, con presiones del gobierno, con insultos, con persecuciones, con filtraciones de información familiar, y uno de ellos son los UCOs. Y los UCOs son básicos en esta ecuación. Bueno, pues resulta que ahora también les quieren meter mano. Atención, si tiene más de 65 años y casa propia, esto le interesa. ¿Le gustaría poder vivir con más dinero? Para lo que quiera mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador, Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com, 900-900-100. En un rato vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar con Teresa Gómez de ese golpe a los UCO, a ver qué es lo que está pasando. Nuestra obligación, evidentemente, es filtrar todo lo que podamos de las maniobras del gobierno para intentar evitar que eso ocurra. Es decir, que lo mismo que hubo gente tan potente como Sánchez Corbí, tan potente y tan buena y tan profesional al frente de ese organismo, gente a los cuales atacaron en la Guardia Civil como Pérez de los Cobos y aquí se les defendió, gente como el teniente coronel Balas, que toda esa gente pueda seguir cumpliendo con su función, porque es la función de defendernos a todos, de defendernos a efectos de defensa del Estado de Derecho y de luchar contra la corrupción. Así que evidentemente hablaremos de todo lo que está pasando en eso. Vamos a hablar, por cierto, de qué puede ocurrir en esas elecciones en Extremadura, ya convocadas, a ver si estas elecciones las carga el diablo o no las carga el diablo. Pero vamos, si te parece, con una mención y vamos con el tema de la UCO. Venga, Sandra. Pues un consejo para aquellos promotores inmobiliarios que nos puedan estar escuchando, porque pueden financiar sus proyectos con Cibislen. Los promotores presentan su proyecto, lo revisan y luego son los inversores los que invierten en el proyecto a cambio de una rentabilidad. Consigan el capital que necesitan muy rápido y así pueden avanzar con su proyecto lo antes posible. Más información en www.cibislen.com. Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Nada, oye, queríamos hablar contigo de esta información que estás sacando porque a mí me preocupa muchísimo. Estamos hablando de el golpe a la justicia. El golpe a la justicia se puede desarrollar desde muchos ámbitos. Atacando a jueces, lo han hecho, al juez Peinado, atacando al Consejo General del Poder Judicial, a la juez Viedma, atacando, cuidado, no es la primera vez que atacan a jueces. A García Castellón también lo atacaron cuando tocó, cuando osó investigar el tema de Podemos. ¿Cómo se te ocurre atacar a la casta? Por amor de Dios, la justicia... Acuérdate, a Calonilla, juez.
juez de Efectivamente. Castilla. No, efectivamente. Pero se le puede atacar desde la óptica judicial, desde la óptica fiscal y desde la óptica UCO. ¿Qué está tramando, qué está preparando el gobierno para intentar meter mano en la UCO y frenar a una gente que en estos momentos literalmente es uno de los grandísimos soportes de la democracia en España? Bueno, Carlos, ellos ya incluso lo han hecho en el ámbito policial. La UDEF está totalmente desarticulada. La UDEF ahora mismo no está en ninguna causa. Bueno, Teresa, fíjate, yo mantengo una tesis en esta historia que tú dices, y lo dices con todo el acierto. El golpe realmente era un golpe doble, porque Marlaska, al anular la UDEF, no solamente ha quitado uno de los cuerpos o una de las entidades o instituciones que tendría que estar, investigadora, sí, sino que encima ha sobrecargado a los UCO, porque claro, los jueces de instrucción, ¿qué hacen? Derivarlo todo hacia la UCO. Como no tienen efectivos suficientes, ¿qué provocas? Una sobrecarga brutal en la UCO, con lo cual, de facto, en parte, como poco la retardas y como mucho incluso la anulas. Totalmente. De hecho, en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Anticorrupción, al jefe de la UDEF ni siquiera le conocen, no saben quién es. O sea, cuando antes, hace 2 años, la mayoría de los jueces le encargaban casi todo a la Policía Nacional. Bueno, pues la UDEF ya han conseguido cargársela, ahora han intentado cargarse la UCO, como les ha resultado mucho más difícil. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues están ascendiendo a todos sus mandos para darle, literalmente me dicen dentro de, fuentes de la UCO, me dicen darle la patada para arriba y de esa manera apartarle de las causas. El primero ha sido el coronel Yuste, que es el jefe de la UCO, que va a ascender ahora a general de brigada. Por lo tanto, a este le apartan también ya de este puesto, pero siempre se ha dicho, bueno, aunque se carguen a Yuste, el instructor del caso, que es el teniente coronel Balas, Antonio Balas, va a seguir al frente, entre otros motivos porque el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya tiene comunicación directa con él y ya la ha elegido como instructor del caso. No lo van a sustituir, aunque venga otra persona que sustituya a Yuste al frente de la UCO, ¿vale? Fenomenal. Pues, ¿qué van a hacer ahora? Pues ahora lo que van a hacer es cargarse al teniente coronel Antonio Yuste y ascenderle... al teniente coronel Balas. Balas, perdona. Efectivamente, Antonio Balas. Y lo que van a hacer es ascenderle. Me dicen que el periodo de evaluación empieza ahora en enero, de enero a mayo, que va a obtener seguramente una de las máximas calificaciones y que en agosto pues ascenderá a coronel y por lo tanto ya no podrá ser instructor del caso Koldo. Claro, fíjate, a mí me contaban una historia que encaja 100% con lo que estás diciendo. O sea, el cargo de jefe de la UCO va ligado a un rango de coronel. Al elevar a Rafael Yuste a general, tiene que salir. Y es el que había estado protegiendo toda la actuación que hemos visto en los últimos tiempos. Elevas también al teniente coronel. Claro, y teniente coronel Balas, elevado a coronel, podría ser el jefe de la UCO, que por cierto... Pero no. Efectivamente, sería lo normal porque se lo ha ganado, pero vamos... Totalmente. Con todas las fuerzas. Lo he preguntado y me dicen no, porque Yuste tiene que dejar la UCO mucho antes de que el teniente coronel ascienda. Por lo tanto, la favorita es una mujer y no es ni mucho menos Antonio Balas. Una mujer que viene, por cierto, del área de igualdad, ¿no? En la Guardia Civil. Eso es, sí, del Ministerio del Interior y muy cercana a Marlaska, aunque también es verdad que, Carlos, te diré que es verdad que sus compañeros a mí me han hablado muy bien de ella y me han dicho que aunque es verdad que venga del entorno de Marlaska, es una persona con principios y que por mucho que Marlaska intente interferir en la causa o enterarse antes de la información, antes de que le llegue al juez Leopoldo Puente, a mí dicen que esta mujer es muy profesional y que lo ven difícil. Sus Teresa, yo no quiero prejuzgar a nadie, pero persona con principios y cercana a Marlaska es complicado, ¿eh? O sea, ese paralelismo es complejo, ¿eh? Es complejo. Bueno, vamos a darle un voto de confianza, por lo menos. Dáselo tú, que se lleve el tuyo, porque el mío, de momento, o sea, lo digo abiertamente, toda esta maniobra atufa cloaca. Totalmente, porque eso, primero se cargan a Yuste, como ve que aunque se carguen a Yuste, el instructor va a seguir, lo que hacen es ascender al instructor y que ahora tengan que elegir a otra persona al frente. Fíjate. También me han dicho que Leopoldo Puente podría elegir, aunque asciendan a Balas,
podría elegir que siguiese siendo el instructor, pero es cierto que fuentes judiciales me dicen que eso es muy complicado Ya, ¿sabes? y que no creen que Puente lo haga. ¿Sabes lo que me cuentan de eso, Teresa? Que están pensando en ofrecerle una plaza muy bien pagada fuera de España, de forma que el pobrecillo, el teniente coronel Balas, tenga que acabar eligiendo si lleva más dinero a casa o se mantiene en la función, que es perdón por la expresión, la puñetera elección que le acaba quedando a todo guardia civil. Si aceptar determinada subida y dejar de hacer lo que sabe que tiene que estar haciendo, porque les pagan una miseria. Yo, de verdad, hablando antes con Salvador Viada, hablábamos de la reforma obligatoria, venga quien venga aquí, de jueces, de fiscales, y habría que meter, y de los cuerpos necesarios en la policía judicial. No pueden estar de esta manera, no pueden estar de esta manera, y tienen que tener un rango de independencia garantizada plena, y eso empieza por lo salarial. Totalmente. Aunque es verdad, Carlos, que aparte de esto, yo por darle un poco de positividad a esto que no tiene nada de positivo, pero es verdad que me dicen que de aquí a agosto la causa ya va a estar muy avanzada y que aunque venga otro instructor, es muy difícil que el gobierno se salga con la suya, por mucho que Teresa, Marlaska que no lo intente, que está trabajando en ello. Marlaska no es malo, es malo, pero por todas las esquinas. O sea, ya te digo yo que como haya un resquicio para colarse, se colará. Se colará, porque mira lo que ha hecho, si tú lo decías antes, mira lo que ha hecho con la UDEF. Mira lo que ha hecho con la UDEF. Sí, se la ha cargado directamente. Teresa, que un beso muy fuerte. Un beso enorme, mañana nos vemos. Sí. Bueno, aquí pues lo malo, en estas estamos. Si es que lo malo no es que en agosto pueda estar todo, es que según van las cosas, una cosa va tirando de otra y va tirando de otra, y a lo mejor en agosto pues creen que está, pero es que como van saliendo más cosas, pues a lo mejor en agosto no sale la jugada. Dice, bueno, hasta agosto, bueno, en agosto esto ya se ha terminado. Bueno, eso que te lo crees tú, porque siguen saliendo cosas. Los jueces que lo tienen no lo van a soltar, no tiene ninguna pinta el Puente de soltarlo, puesto que ya en un auto de hace no sé cuánto ya puso personas jurídicas o físicas que ya dijo, aquí ya dejo esto aquí para que se lea. O sea que eso de que en agosto se ha terminado todo, bueno, eso es lo que le gustaría al Partido Socialista. Y luego te digo una cosa, es que con este Partido Socialista, Miguel Ángel, ya nos hemos acostumbrado a una cosa, y es a que todo lo que parece imposible dices, pero ¿cómo van a hacer eso? Pues no, sí. lo hacen. O sea, ¿cómo nos podíamos pensar que a toda una cúpula corrupta condenada por un Tribunal Supremo por el caso de corrupción de los ERE, el caso más grave de corrupción hasta ese momento en toda la Europa democrática, los iban a sacar por la puerta de atrás, haciéndoles un homenaje y diciéndonos a todos que cuidado, no oséis llamarles otra vez corruptos, que lo mismo os metemos una querella, Sí. Y dices, bueno, pues lo han hecho, les da olímpicamente lo mismo. Los seres, que era otra inventada. Todo es posible con este gobierno y bueno, al hilo de la reforma de hoy, es que claro, la reforma de hoy incluye la reforma del Estatuto Fiscal que contempla dar la dirección de la Policía Judicial a los fiscales, es decir, que Álvaro García Ortiz maneje a la UCO, que ya es lo que nos faltaba en España, o sea, porque al final España se está sosteniendo en el buen hacer de bastantes jueces, algunos fiscales y de toda la UCO. Y entonces ahora ya también quieren desactivar a la UCO. Ya me parece grave lo de los ascensos, pero es que directamente que pasen a estar bajo direcciones de los fiscales me parece todavía más grave. Pero si lo normal sería que efectivamente al teniente coronel Balas se le ascendiera, por supuestísimo, hasta ahí podríamos llegar. Y que una vez ascendido se le diera la jefatura de la UCO. ¿O es que no se lo ha ganado? Lleva los principales casos, tiene más experiencia que nadie, tiene más coordinación con los jueces que nadie, tiene más coordinación con sus equipos que nadie, y le encanta hacer lo que hace, y lo hace de maravilla. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? No, hay que traer a la persona de igualdad. Así, o sea, perdón, o sea, paren el carro. No sé, llámenme loco. Sánchez lo quiere mandar al chinchimbó, vamos, a la panchimpampa. Claro, es que ha cambiado la estrategia desde Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos fue un antes y un después, indignó a toda la Guardia Civil lo que pasó con Pérez de los Cobos, y ahora se han dado cuenta que en vez de ir a apartar a gente, pues es patada hacia arriba. Bueno, Ignacio Escudero, vamos a hablar en nada con Arcadio Mateo para que nos cuente qué puede ocurrir con estos adelantos electorales,
forzados, vamos a dejarnos de historias, te fuerzo por parte de Vox un bloqueo a los presupuestos y como ahora te quedas sin presupuestos, a ver cómo le atacas a Sánchez por permanecer sin presupuestos sin convocar tus elecciones. ¡Hala! Venga, teníamos poco, y como se suele decir, parió la abuela. Vale, y en medio de todo esto, elecciones por todas partes. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en Extremadura, que son las primeras convocadas y ya veremos si no empieza el efecto cascada en Castilla y León, en Aragón, Bueno, etcétera. Azcón ha dicho de momento que no, y Castilla y León ya está en marzo. Bueno, estos estaban en marzo, es verdad. Castilla y León ya estaba convocado. Lo de Azcón, ya veremos si es capaz de hacerlo. Ya veremos. Ha Pero dicho bueno. que es la última opción, los presupuestos. Veremos a ver a dónde nos lleva eso. Pero Ignacio Escudero, mientras tenemos a una persona, oye, que cómo se reinventa. Coldo García Izaguirre. Ahora resulta que es el martista, el mago de la fruta del dragón, La fruta de la del pasión. kiwi, pero Ahí están todo cultivando. fruta cara, ¿no? O sea, Sí, no vaya sí, a ser que pasemos de la chistorra a una humilde uva y esto no da dinero. Claramente no. Bueno, alejado del foto mediático, cuando las declaraciones en el Tribunal Supremo se lo permiten, ABC ha desvelado a qué se dedica en el día a día el que fuera asesor de José Luis Ábalos. El hombre que hablaba con Santos Cerdán y el exministro de chistorras, soles y lechugas. Ahora para habla con la referirse- papaya, ¿no? Claro, para referirse a los billetes de 500, 200 y 100 euros, pues se dedica a la agricultura y no planta lechugas, que es lo que estáis pensando, y así suena su nueva vida. Son un tamaño un poco más grande que el otro, ¿vale? Y va a haber. Yo calculo que, bueno, pues, en un par de semanas ya los tendré en unas semanitas, ¿vale? Está muy bien, ¿eh? Hay un tamaño mucho más grande que el anterior. Podría estar Permíteme hablando de- que hagamos una aclaración, Sí. lo digo porque con el lenguaje de Coldo, Ahí eso iba, lo mismo precisamente. alguien está confundido. No Los está mangos. refiriéndose a la chirimoya se enrolla que te No son cagas. mangos. No se está refiriendo a eso. No, Vale. yo estaba pensando en que podría estar hablando de fajos de billetes o de sobres del PSOE con dinero en Mira, tú efectivo. eres mejor pensado que yo. Sí, la verdad que sí. Pero no, estaba hablando de kiwis, olivas, fruta del dragón y fruta de la pasión, que es lo que planta Coldo en 2 terrenos que tiene en Alicante. Unos terrenos que adquirió después de la pandemia. ¿Con qué dinero? Pues posiblemente con lo derivado de la trama de mascarillas que le valió al ex asesor, ex chofer y ex portero de discoteca, por decirlo así, unos ingresos No, con pues los que... dilo como es, Bueno, porque de ex portero discoteca- de puticlub. Discoteca es lo único en lo que no estuvo de portero. Estuvo de portero en un vertedero, estuvo de portero en un puticlub, Pero discoteca una no. Bueno, pues de exportero de puticlub, entre otras cosas, y con ese dinero pues aumentó su patrimonio con varios pisos en Benidorm y 3 terrenos rústicos en la localidad de Polop, también en Alicante. La verdad es que he tenido suerte. Una actividad que le ha valido adelgazar 18 kilos en 2 meses y que además compagina con 1 hora de bicicleta elíptica mientras ve partidos de rugby. Nada, me quedan 15 minutos, 16. Y en cuanto termine te llamo, ¿vale? Venga, tío. Un beso. Hasta ahora, colega. Oye, se le veía estresado por el peso de la ley, ¿eh? Sí, Pero vamos a ver, pero ¿no tiene las cuentas bloqueadas? Semejante personaje. No, lo ¿No? que pasa es que esto es de Esto la lo etapa... compró en 2021. No, perdona, pero hay que comprar la semilla, hay que comprar el abono, ¿de dónde saca esa pasta? ¿Cómo que de dónde No, la saca? pregunto, Si quieres te lo explico. Hombre, pero vamos a ver, tiene Hombre, yo En no el sé si PSOE las tiene hablaban de un millón, bloqueadas. ¿no? pero ¿cómo va a Decíamos. estar haciendo business un personaje que está imputado? Los billetes no los bloquean. A ver, la No, pero inversión... vamos a ver, con las tiene- chistorras que tiene. La inversión que no os, tiene os- sentido, os o sea. recomiendo que veáis los vídeos porque se ve una nave todo moderno, Sí, todo sí, sí. ¿Qué digo? perfecto, Es que no tiene sentido. sistemas automatizados de riego, vamos, que ahí le ha metido dinero, ¿eh? ¿Sabes? O sea, vamos a dejarnos de historias. Eso te digo. Aquello tiene una inversión. Pues la inversión comenzó en el 21. Qué casualidad. COVID el 20, el resto de negocios que van ampliándose, petróleo, obras públicas en el 21, ¡paca! Las 2 fincas, la nave, las chirimoyas, las papayas, los kiwis. No, pero que sigue ahora. O sea, que sigue ahora Sí, él haciéndolo. sigue. Entonces, Claro, porque la inversión ya estaba paga hecha. en billetes y no se puede pagar más de 1.000. ¿Dónde está Hacienda? Yo siempre pregunto por Hacienda, porque los demás estamos todo el día muertos de miedo. ¿Dónde está Hacienda con toda esta gente? O sea, todo ese movimiento que hace de compra. Está... Oye, ¿para Bueno, qué si te esa crees? inversión te sorprende? No, Todavía queda más, a mí ¿eh? lo Hay más. que me Hay sorprende es que hoy esté moviendo Carmen, ¿por qué te crees, dinero, ¿por qué te compras. crees que la gran obra del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, era la danza de las chirimoyas? Sí, Porque sí. Hacienda con esto se hace la danza de las chirimoyas y ya está. Como decía, lo de que quedaban más inversiones todavía de Coldo inexplicables, es que en el vídeo hay una cosa que llama especialmente la atención, más allá de la faceta de agricultor de Coldo, y es que acostumbrados a verle en imágenes calvo, con la cabeza tapada, con esa boina estilo Villarejo, pues o de repente le ha crecido el pelo, La verdad es que he tenido suerte.
o en esta nueva afición a plantar cosas, pues se ha plantado pelo. Algo que también explicaría el que haya estado eso usando... se veía claramente, o sea, debajo de la gorrilla esa que llevaba en todas las entrevistas, se veía ahí la plantación de pelos. ¿Sí? Claro, por eso explicaba, sí, eso explica que usara la gorra hasta en entrevistas cuando eran en interior, incluso en estudios de radio. Pero la duda que deja no es solo estética, sino cómo ha pagado también ese injerto de pelo, que no es precisamente barato. He estado investigando un poco y en función de cuánto te pongas puede variar entre los 2.500 euros, que sería más un tapar huecos, hasta los 6.500 euros en cabezas, ya que fueran más del estilo de Zinedine Zidane. Uy, eso es muy barato. ¿Cómo se llama este cristiano que tiene una de estas? Vamos, creo que te cobran un pastón. Porque bueno, claro, depende también de la calidad del injerto, de la técnica y de todo. No te vas a poner, para eso te vas a Turquía, que te sale por 2 perras. De una persona que se repartía 1 millón al mes con ábalos procedente del petróleo como para andar, pues yo qué sé, se habrá puesto ahí todo lo que quiera, un campo de fútbol, ¿qué más da? ¿Sabes? Pero si será por dinero. ¿Cómo lo paga? O sea, vamos a ver, que se supone que tú no puedes pagar más de 1.000 euros en efectivo. A ver, tienes delante tuyo un micrófono color chistorra. ¿Cómo lo paga? Pues con chistorras, o sea, no, pero ¿cuál es la duda? A mí me sorprende ya cómo se ha convertido el AMPA, la delincuencia, en una especie de reality, ¿no? O sea, esto ya Totalmente. es... O sea, ya no es que estén todos los días en la tele dando entrevistas, es que ya les tenemos plantando lechugas, tomates, diciendo que se injerta el pelo, pero esto, ¿dónde estamos llegando? Arcadio Mateo, que te vamos a hacer un poco aquí el juego de la publi. Te voy a hacer, bienvenido, te voy a hacer una primera pregunta, te vamos a tener esperando. Vamos al tema. Te pido perdón, porque te vamos a tener esperando durante la publicidad. No hay que pedir ningún perdón, porque os estoy oyendo y es muy entretenido. Nada, sí, aquí hablando de la danza de las chirimoyas y la fruta del dragón. Dios bendito. Oye, te hago una primera pregunta. Muy rápida, vamos a publicidad y seguimos explicándole a la gente qué puede ocurrir con todas estas elecciones. En concreto, bueno, teníamos ya convocada la de Castilla y León, efectivamente. Ahora viene la de Extremadura. ¿Le sale bien la jugada? Te voy a preguntar primero a la derecha. ¿Le sale bien la jugada? A ver, yo creo que por parte de Guardiola es una decisión valiente, es coherente, porque no le aprueban los presupuestos, pero con un ligero riesgo. O sea, no está exenta de riesgo. Vale, ahora te hago la pregunta... Esto como titular. Claro, ahora te hago la pregunta dentro de la derecha. ¿Le sale bien al PP, pero se deja pelos en la gatera de Vox? A ver, probablemente hay 2 flujos, porque el PP le quita votos al PSOE, dado toda la situación que conocemos, y Vox le quita al PP, con lo cual en conjunto, y luego te contaré unos números muy rápidos que he hecho, yo creo que le sale bien a los 2, probablemente. Venga, pues, pero hay riesgo, y ahora los analizamos. Ahora analizamos los riesgos, que Ignacio Escudero nos va a hablar de Z+, vamos a publicidad y hablamos de todos esos riesgos. Atento, porque son los últimos días y la última oportunidad. Si eres autónomo o tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores, esto te interesa. Puedes conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros. Sí, como lo oyes, sin adelantar ni un solo euro. Y lo mejor, con Z+, en colaboración con Libertad Digital, ellos gestionan todo. El papeleo, la tramitación y hasta el anticipo del IVA. Tú solo te preocupas de elegir el modelo de ordenador y cómo quieres la web de tu negocio. Los requisitos son sencillos. Llevar más de 6 meses de actividad y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Así de simple. Y el ordenador es tuyo para siempre. La web lista para que te encuentren online. Ojo, es una oportunidad con plazas limitadas y fecha de caducidad. No dejes escapar esta oportunidad. Entra ahora en ordenadorlibertad.es o llama al 699-090-675. Lo repito, ordenadorlibertad.es o 699-090-675. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Bueno, pues mañana se celebra en Valencia, vamos a hablar en un rato de toda esta historia, del funeral de Estado en honor de las 237 víctimas mortales de la Dana. Un acto blindado por Moncloa que sigue rodeado de polémica. Comenzará a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes. Hay casi 1000 invitados a este acto, que va a estar presidido por los Reyes y también va a contar con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. La petición de algunos familiares, a través de asociaciones de víctimas, de que no acudiera el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, o que al menos nos acercara a saludarles, ha provocado que se ponga el foco en si habrá contacto entre los Reyes y las autoridades con las familias de los fallecidos. Y antes de ese funeral, en el Congreso tendremos un nuevo choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular va a preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si piensa decir la verdad en la comisión del Senado que investiga la trama Koldo Ábalos Cerdán, donde comparecerá
comparecerá el jueves. Además, mañana los pasillos del Congreso estarán muy pendientes de la declaración en el Supremo del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la trabajadora que daba los sobres con el dinero en efectivo a Koldo y Ábalos, Celia Rodríguez. Por último, Junts empieza mañana la consulta telemática a sus bases para saber si apoyan la ruptura con el PSOE, una consulta que terminará el jueves, Carlos. Bueno, pues hablando de Junts y de esa ruptura, pues golpecito de los de Puigdemont al gobierno. El Congreso ha dado luz verde a una iniciativa del PP para reformar la Fiscalía con el apoyo de Junts. Sí, la iniciativa del PP busca que el fiscal general del Estado deje de elegir al responsable de proteger los datos personales que maneja el Ministerio Público. Esta proposición de ley ha salido adelante gracias al apoyo de Junts, justo en el día en el que los de Puigdemont han dicho que no aprobarán la macroreforma de la justicia aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Sobre esto último, en el Congreso, la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha dicho lo siguiente. El objetivo del sanchismo es la degradación total de la democracia española. Cuanto menos legisle el Parlamento, cuanto más sometidas estén las instituciones, cuanto más débil sea la justicia, mejor para Pedro Sánchez. Por cierto, que la ley que ha presentado hoy el ministro Bolaños ha abierto un nuevo choque en el Ejecutivo. Sumar le ha dicho a los socialistas que no apoyará la norma si se restringe la acusación popular. Enrique Santiago. Pues adolece de desequilibrios. No entendemos por qué los sindicatos están expresamente excluidos del ejercicio de la acusación popular, pero sin embargo las organizaciones empresariales sí pueden ejercer la acusación popular. Bueno, y por último, estamos muy pendientes hasta ahora del paso del huracán Melissa por el suroeste de Jamaica. Ya ha tocado tierra. Un huracán de categoría 5 que presenta vientos de hasta 295 kilómetros por hora, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y ha provocado lluvias y cortes eléctricos, unos efectos que también se han sentido en República Dominicana y Haití y que tienen al sur de Cuba en alerta. Bueno, pues Arcadio, que te habíamos tenido esperando, quiero que escuchemos al glorioso, flamante candidato por parte del Partido Socialista, que es Miguel Ángel Gallardo, alias él espera que me aforo, a ver si salgo corriendo y no me imputan, alias el enchufador del hermano de Pedro Sánchez, pero está encantado. Vamos a escucharle. Salimos con ilusión, sabiendo que esto es un fracaso político del gobierno de Guardiola, que no lo podíamos haber ahorrado, y más en Navidad, pero que estoy convencido que los extremeños van a decir que Guardiola se coma los turrones en su casa. ¿Tú crees que van a decir eso? Arcadio. Ver, no es el escenario más probable. Si me permite, primero, pues qué poca imaginación el PSOE, se podría haber buscado otro candidato, ¿no? En la déjales, Arcadio, que tengan a este mejor. Sí. Pero hay que constatar la falta de ideas que tiene el PSOE últimamente. Vamos a ver, yo creo que de estas elecciones que parten de un Parlamento muy ajustado, ahora mismo el bloque de la derecha en el Parlamento actual tiene 33 diputados contra 32 de la izquierda, el escenario más probable, y ahora te daré un análisis numérico que he hecho muy rápido, es que PP suba algo, Vox sube algo, sí, el PP debe de subir, el PSOE baja bastante, y hay un factor que para mí es clave, es si la lista, porque he oído hoy que al final Izquierda Unida y Podemos irán juntos, o sea, toda la izquierda a la izquierda de la extrema izquierda del PSOE va en única lista. Anda, o sea que se llevan muy mal, salvo cuando ven peligrar los sillones, ¿no? Claro. Vale. Tienen que superar el 5%. Claro. Por la ley electoral extremeña, si en el conjunto de la autonomía no llegan al 5%, no entran en los repartos. ¿Qué traidor eres? Espera que pierdo la silla, qué majo eres. Y ese 5% está muy justito. Hace 2 años sacaron el 6% y ahora mismo la perspectiva es que vayan a la baja. Si esa lista, que no sé qué nombre tendrá, no entra. Comunistas Unidos, yo qué sé. Sí, juntos por la pasta, ¿no? O algo así, sí. Si no llega al 5%, se acabó el juego. O sea, está claro que PP más Vox van a sumar mayoría absoluta. Ahora bien, si entran, pues ¿cuál es? Yo hice un pequeño análisis, Carlos, hicimos encuesta a principios de septiembre, han pasado 2 meses, era de 3.000 y he visto que era para elecciones generales, pero bueno, nos da una idea, ¿sabes? De qué votarían los extremeños cuando le preguntamos. Entonces, esos números extrapolados ahora mismo, cogido muy con pinzas, esto es lo suyo, cuando podemos es hacer alguna encuesta y tener datos concretos, eso ahora mismo daría PP 31,
PSOE 23, Vox 8 y Podemos 3. Es decir, respecto del Parlamento actual, PP sube 3, Vox sube 3, PSOE baja 5 y Podemos baja 1. ¿Vale? Eso es un poco un análisis cuantitativo que más o menos lo que circula por ahí pues puede ser parecido. Es decir, el bloque de derecha sube, pero ¿qué pasa? Vamos a ver, hay un riesgo. O sea, aún así, fíjate que estamos a 2 meses de unas elecciones, pues hay un riesgo de que se pueda perder para el bloque de la derecha Extremadura. ¿Ves en el caso de Castilla y León, que ya están convocadas, o en el caso de Aragón, en caso de que se tuvieran que convocar, ves algún riesgo? A ver, veo mucho menos riesgo. Extremadura no podemos... Yo soy extremeño, o sea que cuando digo esto... Sí, te lo conoces bien. Mi tierra, ¿sabes? Es una de las más difíciles y la historia está ahí para la derecha. Ya. O sea, gobernó Monago 4 años, justito también con un voto un poco tránsfuga de un candidato de Izquierda Unida, y ahora era la segunda legislatura desde que hay elecciones en la que gobernaba el PP. Entonces, si yo hubiera tenido que elegir una comunidad autónoma para adelantar, un poco en política, nunca hubiera elegido Extremadura, porque Extremadura es de las que, digamos, en las cuales el bloque de izquierda pesa más. Dicho esto, Guardiola ha hecho una gestión razonable, no ha habido ningún problema en estos 2 años, con lo cual es muy probable que lo que salga de estas elecciones se parezca cualitativamente a lo que hay. ¿Qué quiere decir eso? Que el PP no va a tener mayoría absoluta, probablemente. Yo le doy una probabilidad del 10%, que el PP se va a quedar cerca, porque subiendo se va a quedar cerca, pero claro, el gran salto para el PP sería tener mayoría absoluta, no tener un poco, digamos, Andalucía. ¿No? Y en las otras dos que te preguntaba tampoco le ves riesgo. A ver, menos todavía, ¿sabes? Vale. Yo hubiera adelantado, pensando un poco en términos numéricos, luego cada uno tiene su dinámica. Oye, Aragón dice que no quiere, pero hubiera tenido mucho menos riesgo adelantar Aragón, adelantar, ¿qué te digo?, Murcia, y el riesgo era 0. Extremadura hay un riesgo, ¿no? Pequeño, un 5, un 10%, pero lo hay. Entonces, te va a hacer una pregunta Carmen Tomás. Sí, hola. Placer, una Carmen. cosa, el cierre de Almaraz ¿tendría algún impacto? Sí. Tiene impacto en toda la comunidad, sobre todo en Cáceres y las zonas más próximas, y es un impacto positivo, sobre todo para la Junta y para el PP, y negativo para el PSOE. Pero ¿crees que por eso el PSOE va a adelantar el cambio de la norma que hay que cambiar, puesto que ya las eléctricas han dicho que estarían dispuestas, que quieren prorrogar la vida útil de Almaraz? El desgaste para el PSOE ya está hecho. Ya está hecho. Que ahora, deprisa y corriendo, lo haga. Esto del voto tampoco la gente... Oye, ahora me has estado con la incertidumbre 2 años y tal, y ahora en el último momento con unas elecciones convocadas vas y no sé qué. El desgaste ya está hecho, Carmen. Vale. O sea que no es brutal, pero oye, un puntito o 2 en Cáceres puede costar. Arcadio. Es un factor más junto a lo demás. Arcadio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a todos. Y al amigo mío. Sandra. Hay que decir que en Extremadura Vox no ha dicho ni mu desde que anunció María Guardiola el adelanto electoral. Bueno, no lo ha dicho ni a nivel autonómico ni tampoco a nivel nacional, y tampoco ha confirmado quién será su candidato. Si va a repetir Ángel Pelayo Gordillo, que ahora le estamos viendo que tiene mucho protagonismo, por ejemplo, en el Senado, en las comisiones de investigación. No se sabe quién va a ser el candidato de Vox. Bueno, vamos a pasar a el gran tema. Lo digo porque mañana es el funeral de Estado. Ya saben, se celebró un primer funeral de Estado. Estamos hablando de la Dana, de las inundaciones de Valencia. Prácticamente 240 víctimas mortales. Hubo un primer funeral, el Partido Socialista decía que no lo reconocía porque era religioso. Y dices, pero por amor de Dios, que se está celebrando un funeral. No fue Sánchez, obviamente, vamos, el galgo de Paiporta como para aparecer en otro sitio. Vamos, lo mismo estaba corriendo como Forrest Gump y pasó corriendo y ni le vimos, ¿no? Ahora se celebra otro funeral de Estado, es mañana, hay una polémica brutal, ha habido presión por parte de asociaciones que no aparezca Carlos Mazón. Carlos Mazón llega envuelto en una polémica, porque además ha sido citada la periodista con la que estuvo comiendo en el famoso restaurante del Ventorro. Está todo muy agitado. Os voy a pedir una primera valoración de qué es lo que está pasando. Yo la verdad que reparto críticas para todos. Yo en esto, a mí el que se quiera hacer el hooligan con algún partido que se lo haga, yo no.
y menos aún cuando hay víctimas mortales y cuando hay para repartir a todos. Ahora, a mí me hace gracia que haya para repartir para todos, pero solamente hablemos de uno. Exacto. Lo digo porque Teresa Rivera, hola, ¿dónde estás? Que la limpieza de las cuencas hidrográficas, es decir, lo único que podía evitar, y vamos a hablar con Alfredo Perdiguero en un momento, de un informe de la UCO, en esto también estaba la UCO, en esto también la UCO hizo lo que tenía que hacer, emitió un informe y la juez de Catarroja, decidió que no le daba validez al informe, y el informe decía que el 85-87% me parece que era de las muertes no tenían que ver o no habrían sido provocadas simplemente por la lluvia, sino por el desbordamiento del Barranco del Pollo. Y eso se solucionaba limpiando las cuencas hidrográficas, que tenían un presidente muy socialista que se llama Miguel Polo. Hola, ¿dónde está Miguel Polo? Tenía por encima de Miguel Polo, había una jefa, se llama Teresa Rivera, no ha dado ni media explicación. Por encima de todos ellos, en cuanto a medios necesarios para ayudar a las personas que estaban muriendo, estaba Fernando Grande Marlaska. Nadie habla de Fernando Grande Marlaska, que tenía obligación de activar el sistema de protección nacional. Repito, no era potestativo, es obligación de activar el sistema de protección. Nadie habla de él. Y esto aparece recogido en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil del año 15. Comunidades afectadas. Y por encima de todos ellos estaba el señor Yo estoy bien, estad todos tranquilos, el que quiera ayuda que la pida, el señor Sánchez, que acudió allí, vio lo que estaba pasando y decidió que se volvía sin activar el mecanismo nacional. Y evidentemente Fernando Grande Marlaska tiene un jefe y se llama Pedro Sánchez. Solamente hablamos, yo no pienso escatimar ni media crítica, Carlos Mazón no estaba donde tenía que estar, se acabó la historia, no tuvo el respeto suficiente como para estar y atender lo que era evidente que ya le estaba llegando. La primera versión fue, estamos incomunicados, y ahora te piden hasta el registro entero de las llamadas. De verdad, es que hay que tener cuidado con las versiones. Pero independientemente de eso, solamente hablamos de Mazón, no hablamos de todo el resto. Y aquí murió un montón de gente porque no había ayuda. Y hay gente en estos momentos que sigue. Esta mañana han dado en Telecinco el repaso de las ayudas. Las ayudas del gobierno central no llegan al 7% de pago. No llegan al 7% de pago. Da vergüenza, por no decir que es un insulto a todas las víctimas y a toda la gente que está pasando esto. Pero os pido una primera valoración antes de que le demos entrada a Perdiguero. Y se apuntan las ayudas del consorcio. A ver, todos esos días fue un drama dramático. Yo desde aquí, de paso, pues mira, quiero aprovechar para unirme a las familias y a los valencianos, pero fue todo un despropósito por parte de la hidrográfica, del Júcar, por parte de la EMET, por parte de Mazón, por parte del Gobierno de España, o sea, fue todo un despropósito. Todo el mundo tiene mucha culpa de lo que pasó y de lo que sigue pasando, porque es que hay pueblos donde todavía no está arreglado el saneamiento, la gente todavía no ha arreglado sus casas, sus locales y tal. O sea, con un 7% de ayudas pagadas, tú me dirás. Ha puesto más la autonomía valenciana, que el gobierno valenciano, que el gobierno de España. Sí, hablas con gente que lo ha sufrido y te dicen, mira, las ayudas de la Generalidad Valenciana nos han llegado. Sí. Las otras no. Y te lo dicen literalmente, vas pasando testigos tras testigos, uno, otro, y te dicen exactamente lo mismo. Y sobre Mazón, pues es cierto, se tendría que haber ido, pues sí. Pero claro, se tendrían que haber ido tantos. Y entonces, mañana yo me preguntaron el otro día en otro sitio y dije, mira, yo creo que Mazón es responsable, es el presidente de Valencia y tiene que estar por responsabilidad. Que le van a pitar, que le piten. Que le van a tal, que se lo hagan. O sea, pero yo creo que su obligación aguantar el chaparrón es estar allí mañana. Se habla de un acto blindado. Y si te cae un chaparrón, pues que te caiga así. Pero el blindaje se hace por Sánchez. Exacto, no por la Generalidad Valenciana. No por Mazón, sino por el gobierno Sánchez, central. Que creo que ha puesto a la prensa a 200 kilómetros, a los otros no sé dónde, o sea, para... Mira, pues si le ha puesto a 200 kilómetros, le ha puesto más cerca que cuando va al juzgado Begoña Gómez. Sí, pues por el estilo, más o menos. O sea, no quiere oír nada, no quiere que le vean, no quiere que le piten, no quiere que le nada. A mí eso también hay que decirlo, o sea, por favor, un personaje que no fue capaz de ir al otro funeral. Un tío que se piró de allí corriendo porque le había dado un palo que era mentira, que no le había dado nada. O sea, que no ha puesto en marcha las ayudas. Organizó una supuesta quema de ultraderechistas porque decía que había un comando ultraderechista que había intentado golpear. Pero de todas formas hay que decir solamente muy rápido que hoy ha habido encuesta en ABC de GAT3 y el Partido Popular pierde 7 escaños que gana Vox, pero el Partido Socialista no lo rentabiliza, pues pierde 4. Diana Morán. Muy rápido, ante una tragedia tan grave como la de la Dana, con tantos fallecidos, yo creo que salió lo mejor y lo peor del ser humano, lo mejor representado en los ciudadanos y los vecinos que fueron ahí voluntarios, se pusieron de barra hasta las orejas, trajeron
trajeron comida para la gente y lo peor representado en los políticos. Tanto Pedro Sánchez como Mazón. Su actuación fue indigna y yo sinceramente creo que los dos tenían que haberse marchado y por supuesto no entiendo cómo Mazón sigue presidiendo Valencia. Totalmente de acuerdo. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Ahí sí hay que meter a la policía. Hola, buenas noches, Carlos. Y al ejército. Alfredo, déjame que te pregunte por una cosa que ocurrió, porque aquí lo que queremos es, uno, que no vuelva a ocurrir. Dos, y no lo pongo en un orden de preferencia, debería ocurrir todo a la vez, que se paguen las puñeteras ayudas, que digo yo que para algo pagamos impuestos, y si pagamos impuestos no es para que lo siga amasando María Jesús Montero y Pedro Sánchez, es para que cuando alguien tiene necesidad le llegue ese dinero y le llegue en una semana, en 2 semanas. O sea, que es que llevamos un año. Y 3, para que se sepa la verdad. Y resulta que en el juicio que se está desarrollando, en la fase de instrucción por la juez de Catarroja, se desestimó un informe. Y claro, yo, sinceramente, si me fío de alguien en esto, me fío de la investigación policial y me fío de la UCO. Y ese informe decía que la mayor parte de muertes, pero vamos, prácticamente 85-87%, se habían provocado por el desbordamiento del Barranco del Pollo. Claro, si eso se incorporaba a la instrucción judicial, resultaba que había que citar posiblemente, desde luego a Miguel Polo, al presidente, y más que probablemente a Teresa Rivera. Momento en el que se decidió que no se le daba, no sé si veracidad, validez, interés al informe, y se quedó fuera el informe, al Perdiguero. Así es. Mira, los informes policiales, cuando hacemos de policía judicial, Carlos, a requerimiento judicial de un juez, en este caso una jueza, tienen que ser claros, precisos, veraces y detallados, siempre respondiendo a las preguntas de qué, quién, cuándo, dónde y cómo. Eso es la base, la columna vertebral de cualquier informe policial, ya digo, en el cual nos pide un juez. Y te hablo desde 39 años de experiencia que tengo en mi cuerpo, Carlos, ¿vale? No soy cualquier juvenil para decirlo. Pero la señora jueza se ha tirado, voy a decir, a la piscina, en el sentido en el que dice que se han limitado los compañeros que han realizado unas conclusiones jurídicas y no se han limitado a las pesquisas solicitadas. Es decir, nos está cercenando un informe policial, en este caso los compañeros de Verde, de la Guardia Civil, de la UCO, en el cual no le interesaba a ella, no le han interesado esas apreciaciones porque señalaban y echaban culpa a que existía apagón informativo por parte de la Conferencia Hidrográfica en Júcar. Y no sé por qué motivo a esta señora no le viene bien ese párrafo. Fíjate, Alfredo, que daban ese dato y lo daban certificando y diciendo se nos ha exigido que investiguemos qué ha pasado, por qué murió la gente, y nos encontramos con que este apagón es tan importante como que ese desbordamiento produjo el 85-87% de las víctimas mortales. O sea, ¿cómo puede no incorporarse eso a la causa? Pero es que puede volver a pasar. No se ha hecho absolutamente nada. Alfredo. Pero es que tiene más en ese informe, para apartar ese informe de la UCO, Carlos, la señora magistrada, la señora jueza, dice que se extralimitaron a realizar las conclusiones jurídicas. Es decir, no solo no la viene bien, sino que encima desprestigia a los compañeros que han hecho el informe siendo objetivos, ¿vale? Porque los informes nuestros, Carlos, tanto de policía como de Guardia Civil, nunca decimos, nunca nos ponemos de parte política o nunca nos ponemos de una parte u otra. Somos objetivos a la hora de hacer el informe y con las pruebas, testimonios y relatos acaecidos es cuando hacemos ese informe. Pero a esta mujer no le ha venido bien. No sé por qué. Mira, te voy a poner un ejemplo si me permites, Carlos. Igual que la jueza del 19 que fue contra Nacho Cano en la detención y pidió un informe a la Seguridad Social al respecto de la contratación de los becarios, cuando Trabajo o la Seguridad Social dijo que estaban bien contratados, mandó otro informe más, que sería prevaricación. Es decir, lo que los jueces no pueden hacer es, porque un informe no les venga bien, mandar otro informe paralelo o otro informe diferente hasta que le digan lo que quieren oír. Eso es lo que no se debería hacer. Y en este caso se ha hecho. Es que además, fíjate, Alfredo, que este informe no es verdad que desoyera la reclamación de la juez. O sea, la juez dijo, investigadme qué ha pasado con respecto a... y señaló efectivamente la parte que le correspondía, por decirlo de alguna manera, a Carlos Mazón, que era la red de alertas inmediata por parte de la Generalidad Valenciana. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos lo analizan dicen, vamos a ver, yo tengo que mirar lo que ocurrió, y lo que ocurrió fueron prácticamente 240 víctimas mortales, no puedo mirar solamente las que se produjeron por un factor. Y le incorporan a eso, es decir, no disculpan a Carlos Mazón, pero le incorporan a esa investigación el otro gran factor. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el otro gran factor no es que anulase la responsabilidad de Carlos Mazón, pero ampliaba las responsabilidades y las elevaba lógicamente al Ministerio de Transición Ecológica. Momento en el que se para el informe. Claro, pero os digo que
que los compañeros de Guardia Civil lo que hicieron fue un informe detallado desde el minuto -1 hasta el minuto 5. Es decir, van relatando lo que ha pasado, cómo se podía haber ocasionado, cómo se podía haber evitado, lo que pasó y como consecuencia de lo que pasó. Sin más, ni señalan a Amazon, ni señalan al gobierno, ni a nadie. Simplemente dicen lo que Describen pasó hechos. y quién no lo hizo bien. Describen hechos, efectivamente. Correcto, ¿sabes? Por eso lo que no entiendo, cómo esta señora jueza... alguien tendrá que elevar a una audiencia provincial para ver si es bueno o malo o viene bien o mal, o ahora con las declaraciones que hay veremos a ver si la llevan a la contraria y el informe de la UCO. Lo que pasa, Carlos, lo que está muy claro es que todo el mundo tiene que tener claro que el informe de la UCO no puede ser bueno o malo en virtud de que me venga bien o me venga mal. Los informes policiales son a requerimiento de un juez, en este caso una jueza, y hacemos, vuelvo a repetir, siendo objetivos. Y siempre tienen que contestar las mismas preguntas, Carlos, tenerlo claro todos. ¿Al qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Si quitamos una de las partes, el informe no está concluso. El informe le falta una pata. No, y por sí, tanto de hecho, no se puede dejar de contestar unas preguntas por no venga bien. Fíjate, Alfredo, que yo creo que por lo que se decidió quitarlo es porque se respondió a la pregunta ¿quién? Claro. Y ahí entró el problema. Alfredo, que un abrazo enorme y que muchísimas gracias. Vosotros, muchas gracias, buenas noches. Pues mañana veremos qué es lo que pasa, pero esto está envuelto en polémica por todas partes. Repito, esto no significa que Carlos Mazón no tenga responsabilidad. No. O sea, de eso nada, pero de nada. No. Significa que si queremos evitar que esto vuelva a ocurrir, se tiene que perseguir y se tiene que investigar y se tiene que analizar lo que hicieron todos los responsables. Todos. Hombre, los que no estaban donde tenían que estar y los que siguen sin estar en ningún sitio. Pero y hacer obras que eviten una posible Que no se ha futura, hecho que nada. no se ha hecho nada en un año. Que por ahí va el informe de la UCO, obviamente. Claro. Sandra, vamos a recordar el programa que tenemos. La Las semana Rozas. que viene, el próximo miércoles día 5, nos vamos a hacer un programa en directo a Las Rozas y todos aquellos que quieran acompañarnos pues pueden estar allí desde las 8 de la tarde en el Hub 232, en la calle Cálamos número 32 de Las Rozas. La entrada es libre hasta completar el aforo y vamos a hacer ese programa con la colaboración de Visit Las Rozas y el Ayuntamiento de Las Rozas. Muy rápido, Miguel Ángel, aparte de la entrevista especial que vamos a tener, ¿qué ocurre ese día? Lo digo para que la gente no se pierda y acuda allí con las palomitas al Bueno, programa. pues hay juicio del fiscal general del Estado que empieza el lunes y también van a declarar los fiscales Grinda y Estampa por el caso de las cloacas. 3, vale. 3 actos, 3 hechos en el programa de Las Rozas. Danos más consejos. Nos lo va a dar Ricardo. Venga. ¿Tu seguro de hogar te está dando más problemas que la gotera? ¿Tienes un inquilino al que se le olvidó pagar desde hace meses? Pues di no. No te conformes, llama a Legalitas y ellos te pueden ayudar. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir que no. Y solo este mes, por un precio inconformista, incluimos la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-665. Y además, por ser oyente de radio, tienes un mes gratis. 900-100-665. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.